Un saludo para todos. Como todos ustedes saben, el Plan Decenal de Salud Pública es la carta de navegación para el sector salud y para los otros sectores, pero enfocados en lograr bienestar y calidad de vida para la población hasta el 2021. El Plan Decenal de Salud Pública debe ser materializado en los territorios, debe ser materializado en cada municipio y en cada departamento de este país con la acción coordinada y articulada de todos los actores. Es decir, con la acción coordinada dentro del sector salud de las entidades territoriales, las EPS y las IPS, y la acción articulada con los demás sectores. Es importante entonces que recordemos que el Plan Decenal de Salud Pública no es una priorización, es una recopilación de todos los asuntos que debemos lograr en el país. Asuntos como la agenda inconclusa, asuntos como los retos que nos traen los tiempos, las necesidades que nos muestra la situación de salud del país, y solamente podemos lograrla con el aporte de todos. El día de hoy, de manera muy breve y a modo de apertura, voy a hacerles una presentación muy sencilla sobre la gestión de riesgo a todos los niveles, lo que debe hacer todos los actores en todos los niveles, pero con énfasis obviamente en lo que deben hacer las entidades territoriales. En otros momentos podremos hacer énfasis en lo que deben hacer las aseguradoras y en otro lo que deben hacer las IPS. Nosotros en el sector salud estamos acostumbrados a vivir en el mundo de los efectos de la salud. Es decir, todo lo que vemos diariamente, todas las hospitalizaciones, las demandas de consulta, todas las órdenes médicas, todo lo que sale incluso en los periódicos, todo lo que tiene que ver con el flujo de dinero, todo eso está girando en función de los efectos o del daño en salud, es decir, de las consecuencias de la pérdida de salud. Los efectos son como en esta figura lo que sobresale del agua, lo que nosotros vemos, aunque parece muchísimo, aunque se gasta todos los recursos de UPC, hay cosas más grandes que los efectos, y el sector salud realmente se ha comportado tradicionalmente como un sifón al que le llegan, digamos, el daño en salud que se produce fuera del sector salud. Las entidades territoriales, las EPS y todos los actores en general del sector salud, hace más o menos unos 12 o 15 años venimos hablando de los factores de riesgo. Los factores de riesgo obviamente siguen existiendo y son circunstancias o situaciones o elementos que cuando están presentes aumentan la probabilidad de que los efectos ocurran. Sin embargo, esa visión de los efectos y los factores de riesgo es una visión todavía muy pequeña. De hecho, las EPS y las IPS se mueven en el mundo de los efectos y de los factores de riesgo. Es su mundo natural. Para eso reciben los recursos del sector salud. A eso se dedican. Deben, además de gestionar y atender los efectos, modifican o intervienen mediante acciones preventivas los factores de riesgo. Sin embargo, el sector salud es más grande que eso. El sector salud no es solamente el sector de los servicios de salud, y el sector salud abarca, o su brazo llega más allá hasta un poco los determinantes intermedios de la salud, del cual vamos a hablar ahorita. El sector salud entonces, además de garantizar el tema de los servicios de salud que se materializan a través de EPS y IPS, debe ser partícipe, un actor clave para que los determinantes intermedios modificables puedan ser modificados. Por tanto, su labor, además de abogacía, de convocatoria, de líder natural, debe crecer para poder lograr modificar la situación de salud de los colombianos. Se requieren los otros sectores. Sin los otros sectores es imposible modificar entonces esos determinantes intermedios y algunos, muy pocos de los estructurales que pueden ser modificados, pero sobre todo mitigar el efecto que estos tienen. Solo así lograremos entonces modificar la situación de salud. Esta gráfica, que es el modelo de determinantes sociales de la salud, que seguramente todos ustedes conocen, es una gráfica que resume muy bien lo que les estoy diciendo. Este grupo de circunstancias con las que uno nace se llaman los determinantes estructurales y definitivamente marcan
ventaja o desventaja en la vida. La clase social, el género, la etnia, la posición económica son situaciones que desde el momento mismo del nacimiento dan ventaja o dan desventaja, y aunque las personas todas tengan la posibilidad de lograr el éxito, para algunas será mucho más difícil, para algunas habrá que hacer mucho mayor trabajo, mucha mayor inversión y costará mucho más llegar al mismo lugar que otra que nace con ventaja. Si a esos determinantes estructurales le sumamos los determinantes intermedios, es decir, las circunstancias en las que transcurre la vida, circunstancias materiales, biológicas, conductuales, psicosociales y culturales, esas circunstancias vienen a empeorarle a uno la situación o a mitigársela. Tiene que ver con las condiciones, con el entorno, por ejemplo, de seguridad que me rodea, la posibilidad de salir a trabajar y que no me pase nada, o de salir a estudiar, la disponibilidad de alimentos, el tipo de alimentos que tengo, lo que puedo comprar, el poder adquisitivo que tengo y el tipo de alimentos que me permite comprar para mí y para mi familia. El trabajo que está disponible, el tipo de trabajo, la remuneración, el tipo de vinculación, la posibilidad de jubilarme algún día. El trabajar además en aquello que he estudiado, la posibilidad de estudiar. La posibilidad de estudiar y estudiar aquello que me da un oficio, que me permite ganarme la vida, que realmente me es útil en el contexto en donde vivo. Y los servicios de salud, por supuesto, los servicios de salud que no son otra cosa que determinantes intermedios. Los servicios de salud que su presencia, que trae consigo pues acceso, pero no solamente acceso, sino también calidad, permite mitigar las circunstancias que rodean mi vida o empeorarla incluso, complicarme aún más la vida. Los factores biológicos, como por ejemplo la herencia, y es el caso, por ejemplo, en las enfermedades huérfanas, o la discapacidad, un factor biológico que cuando está presente empeora o agrava las circunstancias materiales o las circunstancias que rodea la vida, y adicionalmente esas determinantes estructurales que ya tenía de entrada se ven, digamos, acentuados por esos factores biológicos como la discapacidad. Finalmente, factores conductuales o el entorno que me rodea, cosas tan sencillas como la dieta cultural que me rodea, eso que acostumbran comer y que es lo que yo puedo acceder, o cosas, digamos, mucho más profundas, como por ejemplo ser mujer, o sea, un determinante estructural, pero además estar inmersa en un medio en donde no se usa que las mujeres estudien, o se evita incluso que las mujeres estudien. Entonces, ese entorno que rodea mi vida puede hacérmela más fácil o empeorarla. Todo eso que les he dicho repercute en la calidad de vida de la gente. Y eso se llama las diferencias entre unos y otros, la facilidad que unos tienen versus la dificultad de otros. Esa diferencia es la desigualdad. La desigualdad es lo que nosotros medimos y lo que nosotros tratamos de disminuir o de cerrar son esas brechas de desigualdad. Cuando la desigualdad se explica, o sea, cuando ya en un contexto territorial y demográfico explican por qué ocurre la desigualdad, ahí es cuando hablamos de equidad. La equidad o la inequidad es una explicación contextualizada de por qué ocurre una desigualdad. Así las cosas, entonces, ¿cuál es la apuesta? ¿Qué hace el país? El país dice, voy a modificar esos determinantes, voy a apostar en una apuesta de mediano plazo, como es el Plan Decenal, que es una política pública en salud, pero que busca, mediante gobernanza, modificar políticas de contexto. Inicialmente, y en este primer Plan Decenal, seguramente será de cultura, de valores sociales, de prácticas, pero en el futuro, en los sucesivos planes decenales, tenemos que apostarle todos a lograr modificar incluso políticas macroeconómicas, políticas sociales, de mercado de trabajo. Eso solo se logra con la sucesión de planes decenales que sean construidos de manera coherente y sean hilados uno con otro sin perder el hilo conductor y el centro de lograr mayor equidad para los colombianos. Es así entonces que el Plan Decenal de Salud Pública fue construido buscando la equidad, pero materializándose en 10 dimensiones prioritarias para la vida. 8 dimensiones prioritarias inicialmente que son como por temas, asuntos de la vida que todos necesitamos, así no sea niño o viejo, hombre o mujer, sea perteneciente a un grupo étnico o a otro.
necesariamente uno necesita en la vida salud ambiental, salud sexual y reproductiva, convivencia social y salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, salud en el ámbito laboral, una vida saludable libre de condiciones crónicas y discapacidad, una vida saludable libre de enfermedades transmisibles y salud relacionada con emergencias y desastres. Todos lo necesitamos. Ese es el qué, todos queremos ese qué. Sin embargo, recuerden que hay personas que tienen mayor vulnerabilidad, o sea, en ellas se conjugan los determinantes estructurales e intermedios que vimos. Y esas personas son las que denominamos poblaciones de mayor vulnerabilidad, o sea, que requieren el mismo qué, pero con un cómo diferente, con un esfuerzo diferente, gasto diferencial por necesidad diferencial. Esa es la premisa, pero para saber quién tiene la necesidad diferencial, necesariamente hay que conocer la población. Por eso les voy a estar mencionando varias veces que hay que conocer la población. La respuesta organizada se basa en el conocimiento de la población, tanto en lo colectivo por entidad territorial como en lo individual por aseguradora o prestador. Adicionalmente, es necesario para yo poder lograr el desarrollo necesario en cada una de esas dimensiones prioritarias para la vida y mucho más el esfuerzo adicional en las poblaciones vulnerables, que la autoridad sanitaria sea una verdadera autoridad sanitaria. Se requiere recuperar las capacidades y desarrollar las que nunca se tuvieron, desarrollar capacidades mucho más avanzadas, tanto en planeación territorial como en gestión de colectivos. Planeación territorial que incluye una planeación financiera efectiva y ligada a resultados. Entonces, es necesario que la autoridad sanitaria se vea no solamente como la autoridad de los servicios de salud, sino la autoridad del sector salud y además el líder en los temas de la agenda de salud social y de salud. Es por eso que el rol nuevo que tienen los secretarios de salud tiene que ver con una inmensa abogacía que tiene que hacer con su gobernador o su alcalde. Esta diapositiva nos permite recordar el pequeñísimo aporte que tienen los servicios de salud a la contribución de la morbimortalidad, o sea, a modificar la morbimortalidad. Los servicios de salud solamente aportan el 11%, aunque obviamente se les atribuye el 90% de la responsabilidad, la vemos todos los días en la prensa. 90% de la culpa, 11% de la capacidad de acción. Si nosotros no entramos en otros ámbitos como el estilo de vida, que pesa o aporta un 43%, o los entornos, que aportan un 19%, es imposible pensar en que vamos a modificar la situación de salud de la población, desde los servicios de salud o desde nuestra bandera de aseguramiento. Contribuyen, son necesarios, pero no suficientes. Se requiere una visión ampliada que permita modificar realmente la calidad de vida de la gente. Es así entonces, como el resumen es que debemos hacer gestión de riesgo en todos los niveles. Es decir, debemos articular la gestión colectiva con la gestión individual y el hacer de unos actores con el de otros. Si yo voy a gestionar un colectivo, es decir, un indivisible, una población de un municipio, por ejemplo, porque no hay una lista, de bogotanos o una lista de caleños, no existe una lista nominal. Ese colectivo, yo como entidad territorial debo gestionarlo, es mi público objetivo, pero debo conocerlo a través de herramientas. Por eso tengo el ASIS, el análisis de situación de salud. Esa es la metodología que se utiliza y no se utilizan cosas como perfiles epidemiológicos o cosas así, no. El ASIS tiene un enfoque, un abordaje sintético y comprensivo que incluye los antiguos perfiles de morbimortalidad o perfiles epidemiológicos. El ASIS es una herramienta estadística que todos ustedes conocen, tiene una metodología estadística y permite identificar qué problemas, en qué poblaciones y dónde. Recuerden que no permite saber por qué. Por eso la entidad territorial tiene de manera complementaria la herramienta de pase a la equidad en salud, que tiene un componente de diagnóstico. Ese componente de diagnóstico le permite, como ya sabe qué problemas, en quién y dónde, le permite saber por qué. Y ese por qué, que muestra las causas de las causas, es lo que permite a la entidad territorial intervenir los problemas de base para sembrar soluciones de fondo. Para lo que está emergente, para lo que está sucediendo, lo que está en este momento emergiendo en el territorio, pues existe y seguirá existiendo la vigilancia en salud pública.
¿Cómo interviene entonces la entidad territorial? La entidad territorial hace gestión del riesgo colectivo, gestiona el riesgo del colectivo. ¿Cómo lo hace? A través de promoción de la salud. Recordemos que promoción de la salud es un abordaje amplio sobre los determinantes de la calidad de la vida. Se trabaja sobre poblaciones en el centro de la curva, no en los extremos, como en los servicios. Lo hacen todos los sectores, no solamente el de salud, y tiene que ver con incidir precisamente en esos determinantes, es decir, en circunstancias de la calidad de la vida. Un ejemplo sencillo, el agua, por ejemplo, montar un acueducto comunitario. Eso es una estrategia clara de promoción de la salud que permite modificar un determinante de la calidad de la vida e impacta grupos poblacionales. La prevención primordial es otra estrategia propia o natural de las entidades territoriales y del Ministerio de Salud. La prevención primordial es prevención, pero se hace sobre colectivos. Por ejemplo, echarle yodo a la sal. O la estrategia de suministro de micronutrientes, de chispa de micronutrientes para los niños menores de 4 años. Se hace sobre colectivos, pero para eventos específicos. El yodo se usó para el bocio, las chispas se utilizan para la deficiencia de zinc, hierro y vitamina A. Y por último, pero no menos importante, la agenda intersectorial. La agenda intersectorial no es una reunión que hago de vez en cuando, que de pronto me reúno con otro Secretaría de Salud, Secretaría Social, no. La agenda intersectorial es parte del trabajo de la entidad territorial. Es un trabajo serio, articulado, que incluye adicionalmente gestión de recursos. O sea, porque no tengo yo todos los recursos. Por ejemplo, los recursos para mitigación de la enfermedad diarreica aguda no los tengo yo en la Secretaría, los tiene el plan de agua del municipio y pertenecen a la Secretaría de Vivienda, y por eso tengo que trabajar articuladamente con ellos para poder sumar. De hecho, los recursos para gestionar la salud pública no son solamente del sector salud. Si ya no estamos hablando de un colectivo, sino de un conglomerado, es decir, de una lista nominal de personas, así sea grandísima, 7 millones de afiliados, por ejemplo, tiene una EPS, entonces tiene 7 millones de personas con nombre, apellido, dirección y teléfono. Por eso la EPS, la EAPB, la Empresa Administradora de Planes de Beneficios, lo que hace es gestionar ese conglomerado. ¿Y cómo lo conoce? Lo conoce a través de la caracterización de población. Es una metodología estadística también, al igual que la CIS está normada por la resolución 1536 del 2015, y mediante esa caracterización de población identifica los diferentes grupos de riesgo. Una persona, recordemos, puede pertenecer a varios grupos de riesgo, pero como el riesgo es sumatorio, entonces la EPS claramente le queda un mapa exacto de qué personas, no qué poblaciones, qué personas, qué riesgos y dónde están ubicadas. La EPS además tiene como herramienta parecida a la vigilancia, la auditoría concurrente, que debe ser una auditoría, digamos, en caliente y enfocada a gestionar riesgo y a identificar también los eventos emergentes. ¿Cómo gestiona una EPS? La gestión natural de la EPS es la gestión individual del riesgo, y lo hace a través de la prevención primaria, secundaria y terciaria. Cuando ya no estoy hablando de conglomerados, sino de una población asignada, de una entrega de una población a cargo, y soy una IPS primaria o básica o puerta de entrada, como sea el nombre, pero es la puerta de entrada, esa IPS, recordemos que tiene a cargo esa gente, tiene a cargo esa población, y debería, por lo menos de manera rutinaria, hacer análisis de la base de datos que les es entregada. Solo cuando uno como IPS primaria conoce la base de datos y además se ha asegurado, por supuesto, que se la entregan mensualmente y que uno la puede analizar previamente, pues uno puede adecuar los servicios de salud a esa estructura de esa base de datos. Y de esa manera se evitan la mayoría de problemas de oportunidad, que muchos tienen que ver con que la estructura de la base de datos, el contenido de la base de datos no concuerda con la oferta de servicios de salud que se ha diseñado. También las IPS primarias participan en el proceso de vigilancia y su gestión de riesgo es individual, es decir, con prevención primaria, secundaria y terciaria. Recordemos que primaria tiene que ver con las acciones de protección específica, secundaria con detección temprana, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, y prevención terciaria con rehabilitación, restauración, reincorporación laboral y paliación. Las IPS primarias, además de hacer eso,
además están en el mundo de la gestión clínica, es decir, del ejercicio dentro del consultorio, del ejercicio del acto médico, del acto ontológico, del acto de las terapias, de esa acción. Y ese es el mundo en que se utilizan las guías de práctica clínica materializadas mediante protocolos concretos de atención, y lo que se pretende son resultados específicos en el acto médico, en el acto clínico. Finalmente, cuando ya no está hablando de usuario asignado, sino de paciente atendido, el paciente atendido por la IPS complementaria, es decir, la IPS a la que le llega un paciente, por ejemplo, para un cateterismo, o un paciente que entra porque ingresa a la UCI, ese mundo, ¿cómo conocen al paciente? Lo conocen a través de la remisión clínica. La remisión clínica es, digamos, el análisis más detallado, no sobre un colectivo, ni siquiera sobre un conglomerado, ni sobre una base de datos de población, sino sobre una sola persona. Por eso es tan detallada y tan específica la remisión clínica. ¿Y qué hace la IPS complementaria? Gestión clínica. Garantiza, a través de la garantía de la calidad y la adherencia a protocolos y guías basadas en evidencia, que se toman las mejores decisiones en esas circunstancias y se obtienen los mejores resultados de salud posibles con el menor error posible. Es así entonces como tenemos todo el abanico: promoción de la salud, prevención primordial, prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. De aquí hacia acá, como pueden ver, de prevención primaria hacia la izquierda es gestión poblacional. De ese punto hacia la derecha es gestión dentro de los servicios de salud. Eso es lo que hacen los servicios de salud: prevención primaria, secundaria y terciaria. En población, por parte de las entidades territoriales, se hace promoción de la salud y prevención primordial. Todo junto es política pública, por eso el Plan Decenal de Salud Pública incluye todo eso, todo. El Plan Decenal busca, dice claramente cómo afecto el hoy, o sea, la carga de enfermedad hoy, qué hago hoy, cómo modifico el riesgo hoy, pero también dice cómo modifico el determinante para el riesgo de mañana, cómo modifico la situación que hoy en día me causa la fábrica del daño del mañana. Entonces es necesario hacer gestión en servicios de salud, pero también gestión poblacional. Eso obviamente trasciende el enfoque medicalizado de la salud, muy, muy lejos. ¿Cómo modificar entonces los resultados en salud o los efectos sobre la salud? Todos deben hacer la tarea, ¿cierto? Entidad territorial, EPS, IPS primaria, IPS complementaria. ¿Cómo la hace la entidad territorial? ¿Cómo hace la gestión del riesgo del colectivo? ¿Cómo? Pues parte de la CIS, ¿no? De utilizar la guía conceptual y metodológica para la construcción de la CIS. Utiliza cada una de las tablas, cada una de las plantillas, cada uno de los métodos estadísticos, y con eso obtiene el ACID del municipio, del departamento o de Colombia. Pero recuerden que es necesario entender qué es lo que pasa, hacer la interpretación contextualizada. Entonces utiliza la herramienta de PASE a la equidad en salud, utiliza la metodología, pero también, si soy alcalde o gobernador, utilizo el ejercicio macro que tiene PASE en equidad en salud para poder tener una participación ciudadana real y hacer un ejercicio real. De hecho, los planes de gobierno deben estar basados en el diagnóstico territorial verdadero, y es la herramienta, es el punto de partida para la verdadera gestión o control social. Esa es la verdadera herramienta, porque lo que mi gobernante haga tiene que corresponder o responder a las necesidades reales del territorio, y su rendición de cuentas tiene que estar en función de lo que el territorio necesitaba. Es así como con ese diagnóstico PASE se hace un reconocimiento del territorio, se ubican dónde está la población, el ambiente natural, las áreas de riesgo, el ambiente construido, social, económico. Eso lo verán con mucho más detalle las personas que hacen el diplomado de PASE de la equidad en salud, para poder liderar ese proceso en cada territorio. Así como ven aquí, son los mapas reales. Este es un mapa real de un municipio. Como pueden ver, van generándose racimos. ¿De dónde salen los racimos? Salen de un análisis más completo, un análisis en el que un polo A y un polo B se encuentran para analizar una situación que, como pueden ver ahí en este ejemplo, el evento es la presencia de mortalidad por enfermedad infantil. Del lado derecho, lo que ven generalmente los servicios de salud es que los niños presentan EDAs a repetición y desnutrición crónica, y eso es lo que vemos en mortalidad y en morbilidad.
Si uno pretende ver la explicación realmente tiene poca profundidad. Dice, es que el personal de salud dice que consultan frecuentemente, los traen, están muy desnutridos, tienen enfermedades infecciosas y parasitarias a repetición y que hay poca oportunidad de consulta y de remisión. Esa es una cara de la moneda y es verdadera. Pero cuando miramos el otro lado, lo que encontramos es que la planta para potabilización del agua no se encuentra en funcionamiento, aunque existe, está parada desde hace bastante tiempo, y se ve además que la deficiente gestión de la administración municipal de esta y de las anteriores, por ejemplo, no ha incluido el territorio en el plan de aguas ni cuenta con programas de seguimiento al manejo de excretas. Entonces, una por una, estos análisis nos permiten ver los racimos, digamos la agrupación que hay de ciertos tipos de problemas. En ese mismo ejemplo vemos cómo se identifican los racimos donde hay un IRCA alto, tienen una morbimortalidad por transmisibles elevada, déficit en el acceso a agua potable, mortalidad materna y déficit en el acceso a servicios de salud. No siendo tan pesado ese último, porque su contexto en el tema de agua es mucho mayor. Al hacer ese análisis finalmente se encuentra que en 5 dimensiones prioritarias de las que les mencionaba, este municipio encuentra 43 tensiones, es decir, 43 situaciones que le generan daño o las situaciones de daño en el municipio. Si uno se pone a mirarla con detalle, encuentra que el territorio hace diagnósticos mucho más precisos que el que podríamos hacer con una visión tradicional. Dice, por ejemplo, que el conflicto armado se traduce en pobres condiciones de seguridad y convivencia, así como limitados espacios y oportunidades para la educación, la recreación, el deporte y la cultura, y están generando una cantidad alarmante de embarazos en adolescentes, así como condiciones de violencia en el municipio, que se traducen en mortalidad por homicidio y carga de enfermedades asociadas a problemas de convivencia y salud mental. O sea, eso que les estoy leyendo es una definición real dada por ese municipio, lo cual quiere decir que trascendiendo el enfoque de servicios de salud y el enfoque medicalizado de la salud, el municipio empieza a encontrar las verdaderas causas de sus causas y así también puede encontrar el camino a salir adelante. Este mismo análisis nos muestra, por ejemplo, que ese municipio está en un lugar que se perdió la finca campesina, se pierde la posibilidad del pancoger porque hay grandes fincas, enormes extensiones de tierra para cultivo, por ejemplo, de palma en este caso, o para la ganadería extensiva. Eso lleva a problemas de seguridad alimentaria nutricional en la población, en la población común y corriente, la población que no es dueña de grandes fincas. Es así entonces como ese mismo municipio hace este dibujito, es una metáfora, así se ve, y así como pueden ver ahí, con su embrujo silencioso y envolvente la constrictor ya se siente. Dice que las culebras están peleando y sus colmillos nos están matando, culebras de agua. El municipio interpreta qué es lo que le está pasando en resumen. De esta manera entonces tenemos un análisis de situación de salud, tenemos una interpretación contextualizada, pero tenemos ya los problemas identificados, pero no arriba, no en la punta del iceberg, sino abajo. Abajo, las causas de las causas, aquello sobre lo que subyace la situación que vivimos. Y de esta manera, entonces, el territorio se mete al mundo de transformar esa situación. Esa transformación de tensiones no es otra cosa que el nombre que todos conocemos, que se llama Plan Territorial de Salud. El Plan Territorial de Salud es consecuencia de un ejercicio serio, juicioso, de análisis e interpretación, en el cual, digamos, se unen no solamente las debilidades que tengo, sino también las fortalezas, y con eso empiezo a construir mi plan. Y esa transformación de tensiones trae cosas muy bonitas como esta, que dice cómo se transforma, por ejemplo, en este caso las culebras que vimos, a esto que representa la prudencia, la vida y la salud. Y cómo incluso hacen un escenario deseado en Salud a 2024, en el que a modo de visión, igual que una visión de una empresa, dicen que ese municipio estará consolidado y posicionado como el municipio que brinda mayor seguridad alimentaria y nutricional, que tiene hábitat saludable, que tiene acceso a agua potable. O sea, el municipio es capaz, y el departamento cuando lo hace ese mismo ejercicio, es capaz de proyectarse hacia el futuro. Por eso, insisto, así se construye un plan de gobierno de manera responsable, que va mucho más allá del sector salud. Incluso, como pueden ver, se puede hacer punto por punto en condiciones ambientales, en oportunidades de educación, recreación y deporte, en incremento de la producción agrícola, acceso a trabajo seguro para el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces,
El territorio, ya con todo eso en la mano, saca en su plan territorial unas acciones liberadoras que como territorio va a realizar, pero también identifica qué necesita de ayuda, qué necesita que lo acompañen el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, y de esa manera es capaz de construir para su municipio o para su departamento una estrategia operativa poblacional, es decir, que el plan decenal como libro, como muchos lo ven, como algo teórico, se vuelva materia, se vuelva entorno, en lo que viven los ciudadanos en cada municipio y departamento. Para poder operativizar dentro del plan decenal es necesario sumar dos enfoques, enfoque de curso de vida y enfoque de entornos. El enfoque de curso de vida dice que existen periodos críticos o ventanas de oportunidad en las cuales uno puede invertir para cosechar más adelante. Los beneficios máximos de un grupo de cierta edad se pueden derivar en intervenciones realizadas en otras etapas de la vida, pero eso hay que estar atento y saber cuándo. Por ejemplo, la actividad física se adquiere, el hábito de la actividad física se adquiere cuando uno tiene menos de 10 años. Se adquiere el hábito y cuando uno es adulto y es mayor de 40, el riesgo cardiovascular se ve mitigado por ese hábito de la actividad física que logró cuando era menor de 10. O el crecimiento y el aprovechamiento máximo de los micronutrientes para que le crezca la masa encefálica, tenga una capacidad cognitiva adecuada y oportunidades en la vida, oportunidades de estudiar o de trabajar o de salir adelante o ser contratado, tiene que ser con una adecuada dieta o suministro de micronutrientes antes de los 4 años de vida. Así, el enfoque del curso de vida simplemente se encarga de mostrar en qué momentos, en qué ventanas de oportunidad debemos intervenir para determinados riesgos y dice adicionalmente que los resultados en salud requieren intervenciones coordinadas sumatorias. Así como los riesgos son sumatorios, también las intervenciones positivas son sumatorias a lo largo de la vida. El otro enfoque es el enfoque de entornos. Los entornos básicamente lo que dicen es que hay lugares que aglutinan ciertas poblaciones y puede uno de manera eficiente afectar ciertas determinantes de la vida o circunstancias que tienen que ver con el curso de vida. Entonces uno debe aprovechar entornos como instituciones educativas, instituciones que cuidan niños pequeños, empresas o sitios donde trabaja la gente, agrupaciones laborales, por ejemplo San Andresito, los servicios de salud como un entorno o los subgrupos sociales, donde se reúnen ciertos subgrupos de la sociedad o la misma comunidad o los hogares. Y de esta manera defino de acuerdo a mis prioridades cuáles serán esos temas que debo atender, los atiendo a través de estrategias, por ejemplo, familias fuertes para el consumo de sustancias psicoactivas, 4x4 para el tema de cardiovascular, plan de vida para el tema de embarazo en adolescente, pero lo materializo y hago el ejercicio en esos entornos, en ese lugar, institución educativa, comunidad, hogar, y esa es una decisión que debe tomar el territorio y mediante normas inclusive del Consejo o de la Asamblea, definir que los sectores participan y materializan eso en esos lugares. Así finalmente, entonces, una entidad territorial tiene el Plan Territorial de Salud, que tiene sus objetivos, metas y estrategias del plan decenal, pero bajadas a territorio y las tiene dimensión por dimensión, tanto en las prioritarias como en las transversales. Y de esa manera, para cada una, define una serie de intervenciones o de acciones. Pruebas de intervenciones o acciones, cuando uno las mira con detenimiento, son de 3 tipos. Hay intervenciones de promoción de la salud, hay otras que son de gestión de riesgo individual, o hay otras que son de gestión de salud pública. Es importante poderlas identificar, separar, porque recuerden que cada una se materializa con actores diferentes, con recursos diferentes y con estrategias diferentes. Entonces, así como la línea de promoción de la salud, yo la materializo en un territorio con la agenda de intervenciones colectivas, con el plan de intervenciones colectivas, con el PIC. El PIC me sirve para materializar esa línea de promoción de la salud, pero no es suficiente, ni tampoco me alcanzaría la plata del PIC. Necesito llevar una agenda de intervenciones intersectoriales y los recursos de otros sectores. La gestión de riesgo en salud la materializo con el plan de intervenciones individuales, que hacen las EPS y se paga con el plan de beneficios, con los recursos que costean el plan de beneficios de UPC. Y la gestión en salud pública le es natural e indelegable a la entidad territorial y recupera funciones complejas de salud pública como planear en salud, vigilar,
hacer gestión de insumos de salud pública, gestión del talento humano y, por supuesto, lo que tiene que ver con la gestión de prestación de servicios, que va más allá de la habilitación y ya se encamina hacia lograr construir red de redes, es decir, de articular las redes grandes que salen de las redes que construyen el territorio las aseguradoras. Entonces, para cada dimensión del plan decenal, para cada momento del curso de vida, yo debo tener específicamente identificado qué hago por PIC, qué hago por la agenda intersectorial, qué hago por las prestaciones individuales que hacen las EPS y qué hago por las funciones propias de salud pública. No puede existir ningún asunto que no sea abordado de esos 4 aspectos. Ya pasado, en el pasado sucedió y no podemos caer en eso. Todo tiene qué hago desde lo colectivo, qué hago desde lo intersectorial, qué hago desde lo individual, qué hago desde la salud pública. Entonces, finalmente, la entidad territorial gestiona el colectivo en su propio sector, pero asimismo, como pueden ver, se articula para gestionar el colectivo con el mundo extrasectorial. Pero no solamente se queda en el colectivo, sino que no olvida que debe hacer gestión individual, pero la hace a través de las EPS. Las EPS gestionan el conglomerado y lo hacen fuera de los servicios de salud, con los servicios de caracterización, de búsqueda activa, de inducción de demanda, de seguimiento a la adherencia, de comunicación con el usuario, pero también lo hacen dentro de los servicios de salud y para eso utilizan las IPS. Las IPS a su vez gestionan los individuos y pueden hacerlo de 2 maneras. Si soy puerta de entrada, lo hago de una manera en la que gestiono toda la población a cargo, la que consulta y la que no, identifico su riesgo y además induzco demanda en los que debo inducirla, obviamente, por los riesgos universales, y soy complementaria, atiendo la demanda que me llega, pero en ambos casos, si soy IPS, garantizo la gestión clínica. Finalmente, y solo una diapositiva a modo de abrebocas, las EPS tienen su propia gestión de riesgo individual del conglomerado, que garantiza que para cada uno de los grupos de riesgo que ha priorizado en su caracterización poblacional, desarrolle o defina una manera de intervenir el riesgo. No es genérica, se hace para cada riesgo. Materno-perinatal se hace de una manera, VIH se hace de otra manera, enfermedad renal, riesgo cardiovascular se hace de otra manera, pero todas contienen estos 6 componentes. La caracterización de población, que es lo que permite entender cómo está la población, cuáles son los asuntos, dónde están, quiénes son. La adopción de mejores referentes o mejores prácticas basadas en evidencia, y se continúa con la estructuración y adecuación de la red. La red no es una lista de prestadores, ni es una lista de contratos. Ese concepto no es correcto, la red es una relación de puntos administrativos y puntos de atención alrededor de la ruta de atención para el usuario, para que se mueva de manera segura y además se garanticen resultados en salud. Esa estructuración de la red implica entonces diseñar esa ruta o adoptar la ruta que el Ministerio me entrega en el componente mío, pues como asegurador. En esa ruta definir la oferta de servicios que requiero, contratar los servicios que requiero, verificar que está completa la ruta, completar los servicios que me hagan falta, crear relaciones de confianza con los prestadores y una relación de unos acuerdos de operación más allá de lo simple contrato, sino unas relaciones de operación y hacer todo el ejercicio de gestión clínica conjunta. Además de eso, debo hacer todo el ejercicio de movilización de la población, es decir, identificar las poblaciones objetivos, captarlas, movilizarlas, inducir la demanda y vigilar y mantener la adherencia. Finalmente, tengo que lograr que en el momento de verdad, que en el momento de la atención se cumpla todo eso que les he mencionado, que se cumpla todo eso que he preparado. Entonces hago todo el ejercicio de auditoría concurrente, autorizo con enfoque de riesgo, verifico los temas de oportunidad, de acceso y de calidad y cierro ese ciclo de la gestión de riesgo de ese conglomerado o por tema individual si es evento a evento a través de la vigilancia. ¿Vigilancia de qué? Vigilancia de la satisfacción de los usuarios, de la calidad de los servicios de salud y de los resultados en salud. Así termino esta presentación y es simplemente, como les digo, la puerta de entrada para que cada uno
de los actores siga desarrollando, pero comprendiendo que la materialización del plan decenal es posible solo con la acción articulada de cada uno de ellos y además de los demás sectores. Muchas gracias. A ustedes y a nosotros nos tocó el momento histórico de la implementación del primer Plan Decenal de Salud Pública en el país. Es un momento único e irrepetible. Nunca más ninguno de los planes futuros tendrá que vivir este proceso que nosotros y a ustedes les ha correspondido vivir. Por eso todo este trabajo que se hizo desde la conceptualización, la formulación, la expedición y después de todo el ejercicio de armonización en territorio, de conceptualización operativa y de preparación nos ha traído hasta este punto. Estamos a puertas de iniciar un nuevo gobierno que tiene todas las condiciones dadas. Hemos preparado, adecuado el territorio, tenemos diagnósticos precisos, tenemos todo listo para que los nuevos gobernantes reciban un diagnóstico certero, unos planes con unos objetivos muy claros, con un horizonte preciso, que viene a ser enriquecido, por supuesto, con las propuestas y la oferta que trae cada uno de los nuevos gobernantes. Es así como hemos dado un paso muy importante para la homogeneización que lleve necesariamente a disminuir esas brechas de desigualdad de las que les hablaba y permitan que todos los territorios, desde el más pequeño hasta el más grande, avancen en pro de conseguir la equidad para los colombianos. Muchas gracias.